Romanos, capítulo 11, versículos 33 al 36. Dice así la palabra del Señor. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él para que le sea pagado? Porque de él, y por él, y en él son todas las cosas, a él sea gloria por siglos. Amén. Amén. Bien, cuando hablamos de la providencia, ¿ya? En primer lugar, es definir un poco la palabra. La palabra providencia es una palabra compuesta. Bueno, providencia ha llegado a significar en realidad provisión. Y provisión que hace Dios para los fines de su gobierno y para la preservación de todas las criaturas. ¿Ya? Provisión que Dios provee, que Dios ve antes las necesidades, las provee, las otorga, ¿verdad? Y las preserva. Y de preservar, perdón, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el cuidado, ¿ya? Con la protección que Dios da a su creación y a sus criaturas. O sea, Dios es creador por excelencia, ¿no es cierto? Y Dios es el único que puede crear de la nada. El ser humano es creador, pero no podemos crear de la nada. Para crear necesitamos materia prima, y la materia prima la vamos a encontrar en la tierra, ¿no es cierto? En los elementos. Dios puede crear de nada. Cuando Dios creó el universo, ¿lo hizo de qué? De nada. No había materia prima. Simplemente Dios dijo, sea la luz, ¿no es cierto? Y fue la luz. Bueno, ese es nuestro Dios. Es un Dios todopoderoso, maravilloso, inescrutable. Por eso que el Salmo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría. ¿Ah? Y exclama, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. O sea, cuán profunda e inescrutable, o sea, que no se puede escudriñar la sabiduría de la ciencia de Dios, del conocimiento que Dios tiene. No podemos escudriñarlo. Imposible. Cuán incomprensibles son sus juicios. No podemos entenderlos. E inescrutables sus caminos. O sea, no podemos escudriñar los caminos del Señor nosotros. Imposible. Y pregunta el salmista, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Verdad? ¿O quién fue el consejero del Señor? ¿Dios tuvo consejero? No. ¿O quién dio a él primero para que le sea pagado? ¿Quién le dio a Dios? ¿Verdad? Nadie. O sea, Dios no ha recibido, Dios no ha tenido consejero, por lo tanto, Dios es incomprensible y es suficiente en sí mismo. No necesita de sus criaturas y no necesita de nada para subsistir. Existe y es por sí mismo. Y luego por eso que cuando uno medita en estas cosas y queda extasiado, ¿no es cierto?, en la grandeza de Dios, no podemos decir más que nada, ¿no es cierto?, como dice, termina, perdón, no, dije el salmista en delante, Pablo, no es salmista, termina exclamando y diciendo, simplemente a él sea gloria por sí. O sea, no me queda otra, ¿no es cierto?, que darle la gloria al Señor por su magnificencia, ¿ya? Entonces, el concepto de providencia sería lo siguiente, que la providencia es el continuado ejercicio del poder divino. No es una idea de que Dios crea y otorga un destino. Ya. Yo formé, ¿no es cierto?, a tal persona, la hice mi hija, le di la vida y le di un destino en esta tierra. No es solamente eso.
va más allá. Me crea, me elige, me da vida, me da un destino, pero además rige ese destino. Es una acción continua. No es que Dios la hizo una vez y la dejó para que caminara solita, ¿no es cierto? No, es continua. Es la continua protección de Dios sobre mi vida durante todos los días de mi vida. La protección continua. ¿Ya? Por medio del cual Dios preserva, fíjense ustedes, a todas sus criaturas. O sea, no solo a los que somos hijos de Dios, sino que Dios preserva a todas las criaturas, a todos los seres humanos y a todos los seres vivos. ¿Ya? Obra en todo lo que tiene que suceder. Fíjese esto, que la providencia no tiene solo que ver con la vida humana o la vida animal, sino que, como dice aquí, que Dios obra en todo lo que tiene que suceder. Qué maravilloso, ¿eh? Todo lo que tiene que suceder, Dios está obrando constantemente. No es que Dios lo creó y lo dijo así, y lo dijo y ahí lo dejó solito para que fuera mecánicamente o automático y que se repitiera. Pareciera que fuera automático y repetitivo. Las estaciones del año, por ejemplo, la traslación de la Tierra alrededor del Sol, la rotación de la Tierra, parece que fuera automática. Pero Dios preserva aún eso, que eso sea continuo. La providencia es una acción continua sobre los seres vivos, todos, humanos, animales, ¿no es cierto? Y sobre la creación inanimada también. Obra en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todo hacia su fin predestinado. ¿Ya? O sea, Dios ya tiene destinado todo lo que va a suceder hasta el fin del mundo. Todo. Hasta el más mínimo detalle. Nada es al azar. Jesús para ilustrar eso, dijo, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, ¿no es cierto? ¿Qué quiso decir eso? Lo más probable es que Dios sabe todo eso. Yo no sé si existirá, ¿no es cierto?, la manera de contar los cabellos de la cabeza de una persona. Nunca he escuchado si existe un estudio o algo así. La verdad es que no me he interiorizado en eso. Puede que existe con los adelantos científicos, ¿no es cierto? Pero Jesús lo dijo hace casi 2000 años. Y eso significa que Dios tiene el control de todo, de todas las cosas. Aún si en la Biblia aparecen ejemplos, ¿no es cierto?, que en Proverbios, por ejemplo, habla de la hormiga. ¿No es cierto? Cuando le dice al perezoso, mira, perezoso, la hormiga, ¿no es cierto? ¿Y quién hizo la hormiga? El Señor hizo la hormiga. Y la hormiga trabaja, ¿y quién le ordena que trabaje? ¿Tiene un jefe? No tiene jefe. Entonces, ahí está la providencia de Dios, ¿no es cierto? El instinto que Dios pone, ¿no es cierto?, en los seres vivos, en los insectos, en los animales, ¿no es cierto?, para que hagan lo que deben hacer, y Dios lo cuida para que eso siga sucediendo una y otra, hasta que Dios diga, basta. ¿No es cierto? Y cuando nuestro corazón comienza a latir desde que nacemos, ¿no es cierto?, Dios lo preserva hasta que Él dice, ya, este corazón no late más. ¿No es cierto? No porque un ataque fortuito, un accidente, ¿no es cierto?, que nadie lo esperaba, la casualidad, morí, no. Dios decide todo. ¿Ya? Entonces, la providencia tiene que ver con eso, con que Dios es creador, Dios da el impulso a las cosas, Dios da la vida, pero la protege. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta que llegue, ¿no es cierto?, a cumplirse y a suceder todo lo que Dios tiene estipulado. Todo. Y por eso que cuando Pablo dice, y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, cuando entendemos la providencia, podemos entender un poquito mejor ese versículo. Porque yo digo, con la mente humana nuestra, ¿no es cierto?,
cuando lo pasamos mal, cuando nos viene una enfermedad o nos ocurre un accidente grave o sufrimos y decimos, ¿por qué Dios permite esto para mí? Si yo soy su hijo, no lo entiendo, ¿no es cierto? No comprendo. No es que Dios perdió el control, no. Hay un motivo detrás de eso por el cual Dios lo permite. Dios no me quiere hacer sufrir por hacerme sufrir, pero Dios está permitiendo eso por alguna razón que yo no la sé. Porque Dios lo tiene todo bajo su control, todo. O sea, Dios nunca pierde el control, nunca. Es decir, la providencia incluye, fíjese aquí palabras un poco complejas, que esto es un tema teológico, ¿eh? Y yo quise traerlo y extraerlo de los apuntes de teología del seminario, pero es interesante que ustedes vayan sabiendo estas cosas. A veces es un poquito complicado, pero yo trato de simplificarlo lo más posible. La providencia incluye las siguientes ideas. Pero, preservación, concurrencia o cooperación, ¿no es cierto? Concurrencia o cooperación, ya las voy a explicar. Y gobierno. Incluye todas esas ideas. La idea, por ejemplo, de preservar. Preservar es como cuando yo digo, por ejemplo, compro alimentos y si no los preservo, se me descomponen, se me echan a perder. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Preservarlos. ¿Cómo los voy a preservar? Congelándolos, los preservo. Cuido de que no se descompongan, ¿no es cierto? Sino que dure más. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de preservar, de cuidar, de proteger. La siguiente idea, ¿no es cierto?, de concurrencia o cooperación, un poco compleja, pero la vamos a explicar en detalle. Y la idea de gobierno también, que es un poco más sencilla, porque Pablo lo explica también en una de sus epístolas, de que es Dios quien pone los gobiernos. ¿Ya? Es Dios quien instala los gobernantes, los líderes mundiales. Dios pone, Dios permite, ¿no es cierto?, que cada líder o cada persona que esté en prominencia está ahí porque Dios lo permitió que estuviera ahí. Simplemente. Y si Dios no quisiera, esa persona sale de ahí. ¿Ya? Entonces, la idea de la providencia es que Dios guía los destinos de toda su creación y la cuida, la protege, hasta que llegue al fin que Él tiene determinado. No la deja así nomás, sino que la guía, la cuida y la protege. Ya, primero, la preservación tiene que ver con proteger o conservar algo, que es lo que decía recién, resguardándola de las amenazas externas. ¿Ya? Las amenazas son externas. Cuando viene, por ejemplo, hoy día el mundo está consternado por la guerra que hay en Israel, ¿no es cierto? Pero ¿por qué el mundo no se consternó tanto cuando Rusia invadió Ucrania, por ejemplo? Que fue terrible, ¿no? Terrible lo que hizo Rusia en Ucrania fue espantoso. ¿O no dice usted? Fue espantoso. Invadió un país. Pero causó conmoción mundial, sí, pero vemos que lo que está pasando en Israel hoy día causa otra conmoción mundial peor, más grande. Y provoca, ¿no es cierto?, la ira del mundo contra Israel. Una ira irracional, pero no contra Israel porque es contra lo que Israel representa, en realidad. Ese es el odio, ¿no es cierto?, contra lo que representa Israel. ¿Y qué es lo que representa Israel? Lo que el humanismo y el mundo moderno odia y siempre ha odiado. Hoy día lo llaman el imperialismo, ¿no es cierto?, norteamericano. ¿Quién apoyó a Israel? El primero que salió a apoyar a Israel, Alemania y Estados Unidos. ¿Ya? O sea, Dios provee que a su pueblo lo proteja una potencia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor diga no, hasta aquí se acabó el apoyo a Israel, ¿no es cierto? Eso va a suceder. No va a haber apoyo a Israel en algún momento y Israel va a estar solo, pero todavía no está solo. Dios provee, ¿no es cierto?, una protección para su pueblo. O sea, ahí está la providencia de Dios sobre Israel. Israel no está solo, ¿verdad? Aunque el mundo entero está contra Israel hoy en día. ¿Ya? Pero es sobre lo que Israel representa. Israel representa, ¿no es cierto?, todo lo que es el mundo occidental. El cristianismo, la Biblia,
el imperialismo norteamericano, ¿no es cierto? Todo eso representa Israel y el mundo odia eso. Entonces, por eso que se nota tanto, ¿no es cierto?, esta oposición a nivel mundial contra Israel por, ¿no es cierto?, esta masacre que está ocurriendo en Gaza. Pero nadie se opuso tanto, ¿no es cierto?, cuando Rusia invade Ucrania, que fue terrible, no hubo tantas protestas en el mundo, las Naciones Unidas han estado hasta ahí, ¿no es cierto? No fue tanto. Y Ucrania fue un pueblo que sufre y todavía sufre, ¿no es cierto? Pero ahí vemos, ¿no es cierto?, que el odio irracional del hombre, del ser humano, es contra Dios. ¿Ya? Entonces, la preservación, dije, es proteger o conservar algo resguardándola de las amenazas externas. Y la idea de concurrencia que dijimos acá, ¿no es cierto?, que la providencia alberga 3 ideas, o 4 ideas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la preservación, ya la dijimos, la concurrencia es la segunda. ¿Y cuál es la concurrencia? En general, la concurrencia es la acción, y fíjense que esto es maravilloso, porque dice, es la acción de coincidir distintas personas, sucesos, privilegios o cosas en un mismo lugar o tiempo. O sea, ¿quién puede hacer eso sino el Creador? ¿Ya? O sea, que nosotros estemos aquí, estamos coincidiendo, nuestras vidas coinciden en esta ciudad, en esta iglesia, ¿verdad?, en un mismo espacio de tiempo. Todo eso Dios lo tiene estipulado. Dios lo tenía designado desde antes y está ocurriendo porque Dios así lo quiso. Porque usted o yo podríamos haber nacido en otra época. Pero Dios todo, ¿no es cierto?, lo tiene bajo su dominio. Y eso se denomina la idea de concurrencia en teología, que tiene que ver con eso, con que Dios preserva todos los tiempos, no solo la creación, no solo la vida, sino que los tiempos. ¿Ya? Y hace que nosotros, ¿verdad?, coincidamos en el espacio-tiempo, en los lugares, ¿no es cierto?, en los cuales habitamos, para un propósito. El propósito de Dios de traernos a todos aquí era, a lo mejor, inmediato, lo que vemos, que aquí exista una iglesia. Ese propósito que, perdón, coincida nuestra vida, que exista esta iglesia, ¿no es cierto? Es lo que nosotros podemos ver aquí, que tenemos en nuestras narices. Tercero, la idea de cooperación tiene que ver con el proceso de trabajar en conjunto para alcanzar un propósito común o lograr un beneficio mutuo. Tiene mucho que ver con lo que explicaba recién. ¿Ya? Trabajar en conjunto, o sea, Dios permite que nosotros coincidamos en el espacio-tiempo para que podamos trabajar con un propósito, servir al Señor, ganar almas para Cristo en este lugar, ¿no es cierto? Dios provee toda esa situación, esa circunstancia. Nada es por casualidad, hermano. No. Nosotros no creemos en la casualidad. La vida no surgió por espontaneidad. Dios es el autor de la vida. Dios creó la vida, ¿no es cierto? La vida no surgió porque se formaron las condiciones biológicas, ¿no es cierto?, y químicas en la Tierra para que surgiera un ser vivo y de ahí se desarrollara, ¿no es cierto?, y llegara a ser un ser inteligente como el ser humano. Eso es absurdo. No puede ser eso, ¿ya? Y por último, la idea del gobierno. Gobierno, sabemos lo que es un gobierno, es un conjunto de órganos, ¿no es cierto?, a los que institucionalmente les está confiado el ejercicio del poder político. Entonces, Dios permite la democracia y Dios actúa en la democracia. Y por eso cuando nosotros estudiamos qué es el presbiterianismo, ¿no es cierto?, el presbiterianismo es ni más ni menos que un gobierno, digamos, podríamos decir, democrático. Y esa es la visión que Dios tuvo siempre de la iglesia, que la iglesia no fuera gobernada por una persona, sino que fuera, por ejemplo, ancianos, ¿no es cierto?, en la iglesia primitiva.
Esa es la idea, ¿ya? Entonces, y que tiene que ver también con que Dios actúa a través de la democracia para levantar gobernantes que Él quiere. Pero Dios actúa en la conciencia de las personas para mover, ¿no es cierto?, todo lo que Él quiere, ¿no es cierto?, para el propósito que ya tiene destinado. ¿Ya? Que Dios crea, pero Dios cuida. No deja nada sin su cuidado. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Aún las aves, ¿no es cierto?, tienen su alimento. O sea, Dios tiene cuidado de todo lo que Él ha creado. No deja nada, nada. Nada lo deja solito ahí, ya que no. Todo, ¿ya? Bien, llegamos hasta acá, hermano. Que el Señor les bendiga.